Bienvenidos a mundodesconocido.es. Las 4 reglas de la vida. Este vídeo es importante. ¿Cuántas veces te has preguntado, te has hecho preguntas tales como ¿hago lo correcto? ¿Por qué las desgracias se ciernen sobre mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Como rezaba una película de un conocido director, Pedro Almodóvar. ¿Soy una persona justa? Esas y 1000 preguntas más seguro que en algún momento de tu vida te las has formulado. Si bien es posible que no las hayas expresado públicamente, dentro de ti te hayas creado o formulado estas preguntas. Hace ya miles de años las personas hacían las mismas preguntas. ¿No piensa usted que esto obedece a nuestra vida contemporánea? Las dudas sobre ¿realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Realmente me merezco todas estas desgracias? Hubo un antiguo sabio en el Imperio chino que supo encontrar 4 reglas con las que alcanzar el camino. El camino adecuado para alejar tus desgracias, dar alegría a los que te rodean y tú obtener la felicidad y la abundancia para tu propia vida. Ese sabio se llamaba Lao Tse. Es curioso porque Lao Tse hace 2400 años correspondería a las enseñanzas, o se ceñía mucho a las enseñanzas del actual y conocido poder secreto, el poder secreto del que tanto hemos hablado en los vídeos de Mundo Desconocido. Pero vamos a dejar este punto y vamos a centrarnos en Lao Tse, aunque los dos tienen un cierto grado de afinidad. Lao Tse decía que cuando nacemos somos como una pizarra en blanco, una pizarra en blanco. Las posibilidades son infinitas. Lo que aquí podemos hacer son muchas cosas. Eso es lo que decía Lao Tse. Bien, y qué mejor camino que empezar una pizarra en blanco con la cara de Lao Tse. El propio Lao Tse, que lo vamos a idealizar. No sabemos realmente cómo era este hombre, aunque podemos suponer que quizás tenía este aspecto. Lao Tse. Más o menos. Un poco achinados. Aquí una nariz amplia. Por supuesto, una gran sonrisa. Y una barba Lao Tse. Más o menos. Aproximadamente así. Lao Tse tenía una cierta edad, con lo cual podemos imaginar que tendría patas de gallo y un pequeño rictus. También, con los años, bueno, pues siempre se pierde pelo y podemos imaginarnos a Lao Tse algo así. Vamos a ver. Más o menos. Por supuesto, un poquito de ropa. Lao Tse. Imaginémonos a Lao Tse, pues algo así. Pongamos el lóbulo y aproximadamente, pues sería esto. Lao Tse, un tipo sonriente. Hay que darle nombre, por supuesto. Lao Tse. La pregunta que nos deberíamos hacer es, concretamente, ¿a qué enseñanzas o a qué ideas llegó este hombre? Y lo cierto es que Lao Tse decía muchas cosas. Lao Tse quiere decir viejo maestro. Si no lo sabéis, bueno, pues lo comento aquí. En sus escritos comentaba cosas absolutamente interesantes. Por ejemplo, él decía que las mejores personas son como el agua. Decía que el agua lo beneficia absolutamente toda y no compite con nadie. El agua no compite. Decía que las personas o las mejores personas tienen que ser como el agua. Eso es lo que comentaba, no hay que competir. Esto es algo que seguramente haya oído en El Poder Secreto.
Pero ahora os vamos a explicar las 4 reglas, pero antes de explicaros las 4 reglas, me gustaría añadir a este tipo de ideas que este hombre o este sabio nos mostró, es que debemos observar la naturaleza y aprender de sus virtudes. Eso es lo que comentaba Lao Tse. Decía que concretamente las virtudes en las que deberíamos centrarnos eran 3. Decía que debíamos ser como la fuerte montaña. Eso es lo que comentaba Lao Tse. La fuerte montaña. Eso es como debíamos de ser. Fuertes. Como una montaña. Decía Lao Tse que teníamos que ser resistentes. Lao Tse decía que teníamos que ser resistentes como un árbol, ¿no? Eso es lo que este sabio decía. Hay que ser resistente. Como un árbol. Eso es lo que hay que ser. También Lao Tse decía otra máxima. Decía que debemos ser como las flores, alegres. Debemos ser como las flores. Vamos a dibujar aquí una flor. Y es así como deberíamos ser. Alegres y mantener esa actitud. Debemos ser de esa manera. Fuerte como las montañas, alegre como las flores y resistente como los árboles. Sé que muchos podéis pensar que esto es una forma de religión, ¿no? Alguno puede pensar, bueno, esto es una religión. Lo cierto es que no es así. Lao Tse en realidad era un filósofo sabio, muy sabio. Puede ser comparable, por ejemplo, a Platón, Sócrates, Descartes, salvando las distancias, pero Lao Tse con respecto a estos otros sabios tenía una diferencia clara y notoria, ya que Lao Tse tocaba mucho lo que era el principio espiritual y el contacto con la naturaleza mucho más profundamente y mucho más realista que lo que hubiera podido plantear el propio Platón, Sócrates o el propio Descartes. Decía que Lao Tse de alguna manera habla de una especie de principios o de potencia que emana del universo y para obtenerla pues tenemos que buscar esa senda correcta en nuestra vida. Vamos con las reglas. Este punto aquí es donde empieza, digamos que el camino. La primera de las reglas es respetar la vida. La primera de esas reglas es respetar la vida. Eso es lo que decía Lao Tse. Respetad la vida. Cada paso que deis en vuestra vida sea para respetar y preservar la vida. Recuerda que aquello que das es exactamente lo que vas a recibir y si tu comportamiento es el respeto y la protección de la vida, tú serás respetado y por supuesto serás preservado. Tu vida será respetada y preservada. ¿Cómo podemos respetar y preservar la vida? Pues no se trata única y exclusivamente de no matar o no producir actos malignos de ese tipo. No. La cosa es mucho más compleja y más ramificada. Por poneros un ejemplo, os diré que, por ejemplo, envidiar es una forma de quitar la vida. ¿Sí? Anhelas arrebatar a un tercero aquello que el universo le dio. Y la envidia es una forma de decirle al universo, aquel tiene más que yo. Y el universo siempre te hará aquello que le pides y efectivamente te quitará para que tú siempre estés por debajo de aquel que envidias. Porque se lo dices. Le dices, aquel tiene más que yo. Decía el poeta Hafiz lo siguiente. Decía, incluso después de todo este tiempo, nunca el sol le dice a la tierra, me debes. Preservar la vida son muchas cosas, aparte de no ocasionar daño a los demás. Es mucho más complejo que todo eso. El segundo de los puntos de los que hablaba Lao Tse era ser sincero, sincero como la naturaleza. Él decía que lo segundo que hay que ser es ser sincero. Sincero. La sinceridad entrega paz interior. La mentira crea incomodidad, un remordimiento, te crea dolor, te crea dolor. Y además dicen que quien dice una mentira emprende una gran aventura, ya que tendrá que decir muchas
para sostener la primera. Eso es lo que ocurre. La mentira crea un karma doloroso, crea una mácula dentro de nosotros que al final el universo se lo va a cobrar. Os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender perfectamente. Muchos gobiernos son perniciosos en este momento. En el planeta estamos viviendo tiempos aciagos. Hay pocos gobiernos honestos y muchos gobiernos perniciosos. Gobiernos que han alcanzado el gobierno a raíz de ser crimen organizado. Quiero decir, antiguamente los mafiosos tenían sus matones y había una serie de características que les permitía estar por encima de la ley, pero en un momento concreto aquellos mafiosos decidieron dar el gran salto y ser ellos mismos la ley, ser ellos mismos el gobierno. Tenían dinero, las influencias y, por supuesto, la capacidad necesaria para serlo. Y así es, muchos gobiernos realmente al final se convirtieron en crimen, o mucho de lo que antiguamente era el crimen organizado se convirtió en gobierno. Y el gobierno, o esos gobiernos perniciosos que se sostienen en la mentira, decidieron emprender una gran aventura como la que hemos hablado ahora. Y esa gran aventura implicaba que ellos tenían que mentir antes de gobernar, tenían que mentir cuando gobernaban, tenían que redactar muchísimas leyes para preservar su mentira. Después tenían que utilizar todos los mecanismos del poder para sostener esa gran servicios de inteligencia, espionaje, coacción, cohecho. Y como punto número 5, tan ponzoñoso eran los gobiernos malvados que al final el peor enemigo de ellos, de esos mafiosos que han alcanzado el crimen organizado, como crimen organizado han alcanzado el poder, el mayor enemigo de ellos son ellos mismos. Ellos mismos internamente se traicionan para intentar hacer perdurar lo perecedero. Quiero decir, si nos damos cuenta, la mentira emprende un largo recorrido para al final autodestruirse. Ya hablamos en un vídeo anteriormente sobre el príncipe de la mentira, Satanás. Por eso en aquel vídeo decíamos que Satanás es el que nos gobierna. Y estábamos hablando de todo aquello que haría Satanás si nosotros tuviéramos que pensar como él. Pero recordad, ser sincero. Si Satanás es el príncipe de la mentira y te ubicas en la sinceridad, nada tiene que preocuparte. Todas esas aventuras ponzoñosas que emprenden y todo ese karma negativo que ellos crean y que desde luego algún día cobrarán. Vamos a continuar con el punto número 3 del que hablaba Lao Tse. Lao Tse decía como punto número 3 que hay que ser amable. ¿No? Eso es lo que decía Lao Tse. En ocasiones vemos a personas gentiles y amables, gente buena, gente amable, gente que además es que hasta en su cara parece que lo refleja, esa amabilidad. Y las identificamos con personas débiles. Decimos, bueno, es un tipo amable, es un tipo, no sé, es un tipo agradable, es un tipo gentil, y creemos que son débiles. Eso es falso. Y eso es falso porque nuestro embrutecido cerebro solo puede ver la fortaleza en aquel que cultiva su fuerza física tanto como su propia ignorancia. Eso es tener una mente muy estrecha para poder identificar la fortaleza de las personas. Ser amable es ser agradecido, y el agradecimiento, si recordáis, es el terreno fértil en el que germina el poder secreto para la obtención de todas aquellas cosas buenas que deseamos para nosotros. Por tanto, la amabilidad es empatía, y la empatía es la vida, y la vida es nacer, el nacimiento. Que todo aquello bueno que quieres para ti y para los tuyos nazca de la amabilidad. ¿Os suena la gratitud, la amabilidad, el poder secreto? ¿Os suena? Vamos con la cuarta máxima de Lao Tse. La cuarta máxima de Lao Tse es muy buena, es apoyo. Cuarta. El apoyo. Eso es lo que decía Lao Tse. Apoya. Cuando Lao Tse habla de apoyo o ser solidario, no se trata de que había que mantener esa actitud solamente con los demás. Para poder apoyar a los demás es importante que te apoyes primero a ti mismo. Eso es importante.
Lo vais a entender con un ejemplo. Si alguien te pide agua, ¿le darías un vaso vacío? ¿A que no, verdad? Para poder darle un vaso lleno de agua, lo primero que tienes que tener es tu agua. Pero si tú no tienes agua, nunca le podrás dar o nunca podrás dar a los demás agua. Cuando tu vaso esté lleno, será el momento en el que podrás saciar la sed de los demás. Saciarás la sed del sediento cuando tu sed esté saciada. Apoyar es preservar la vida. Si animas y arrimas el hombro con aquellos que son merecedores de ello, estarás creando un gran karma positivo en tu corazón, una factura positiva hacia ti, que quizás algún día cobres, tal vez más pronto que tarde, como suele ocurrir. Es importante que no menosprecies, ni internamente con tus pensamientos, ni externamente con tu verbo y tus actos. No te menosprecies, no te menosprecies. Tú no eres menos que nadie. Nunca lo hagas. Nunca utilices palabras hacia ti, internamente o externamente, como soy un inútil, soy tonto, no valgo para nada, mi vida es un infierno. No utilices, no crees el verbo es el origen de todas las cosas. No hagas eso. Con estas palabras, no solo lo que vas a hacer es vaciar tu vaso de agua, sino que dejarás sedientas a todas aquellas personas que te rodean, haciéndote el mal a ti y el mal a todos los demás. Cuando creas algo malo en ti mismo, lo que tienes que hacer, o que creas que tú mismo eres una persona que está por debajo de las circunstancias, lo que tienes que hacer es invertir ese pensamiento. Y si no sabes invertirlo, aléjalo. Os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender. Seguramente que todos conoceréis la figura de Jack Nicklaus, ¿no? Jack Nicklaus era un gran golfista, uno de los grandes golfistas que ha habido en la historia. Dicen que cuando era niño, o contaba Jack Nicklaus que cuando era niño, él vivía en un suburbio. Era un suburbio de la ciudad de Columbus, en Ohio, y el hombre, bueno, pues vivía en un entorno en el que no había muchas posibilidades. A los 10 años, por si esto fuera poco, Jack Nicklaus tuvo una grave enfermedad. Sufrió la polio. Imaginaos, Jack Nicklaus. Sufrió la polio, pero él nunca se desalentó ni se lamentó de su entorno o en su entorno o de las desgracias que él tenía. Él nunca, siempre miraba hacia adelante y en una única dirección. No competía con los demás, se centraba en su propio camino. Nunca se menospreciaba. Nicklaus tuvo la polio a los 10 años. 2 años después, cuando tenía 12, ganó 5 torneos consecutivos de golf. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis de qué estoy hablando? Vivió toda su vida apreciándose y animándose a sí mismo. Animó también a mucha gente. En una ocasión le dijo un periodista al señor Nicklaus lo siguiente. Le dijo: señor Nicklaus, ¿cómo tiene usted tanta suerte en los torneos?, le preguntaba el periodista a Jack Nicklaus. Y Jack Nicklaus le respondió lo siguiente, le dice: hombre, pues mira, es curioso, porque cuanto más entreno, más suerte tengo. Pues esto es lo mismo, tienes que entrenar en tu vida constantemente estas virtudes. Tienes que entrenar con el respeto, ser sincero, la amabilidad y el apoyo. Tienes que utilizar estas máximas y atraerás y conseguirás todo aquello que deseas. El apoyo es la llave que abre la puerta dorada. Apóyate a ti mismo. Empieza por apoyarte y después apoya a los demás. Supongo que Lao Tse, este horrendo dibujo que he hecho de Lao Tse, bueno, pues nos puede servir como ejemplo para intentar en este siglo contemporáneo y en estos tiempos aciagos en los que vivimos, que parece ser que el mal prospera y se ha hecho con el control planetario, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, intentar crear nosotros nuestro propio universo y rechazar todo aquello que no queremos, así como llamar a todo aquello que queremos. Respetar la vida, ser sincero, amable y apoyo. Lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.